Hace solo unos momentos, el silencio entre dos hermanos se hizo añicos. Dentro de una capilla secreta en Sandringham, William y Harry se encontraron cara a cara. No hubo un abrazo, sino una confesión que podría destruir la corona o salvarla. Y todo comenzó con el fantasma de su madre. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales. Silenciosamente detrás de puertas cerradas, la convocatoria no fue un anuncio, sino un susurro que se deslizó por los pasillos del poder, un memorando de agenda real privada filtrado a la prensa, marcado para el 1 de octubre de 2025. El lugar elegido era en sí mismo una declaración: la capilla de Santa María Magdalena en la finca de Sandringham, un santuario familiar donde la historia pesa más que el aire y las cámaras no tienen cabida. Por primera vez en casi 4 años de exilio autoimpuesto y guerra mediática, el príncipe William, futuro rey, y el príncipe Harry, el hijo pródigo, se encontrarían cara a cara. La tensión era un veneno que se extendía desde los salones de Westminster hasta los campos de Windsor. Esto no era un acto oficial. No había cintas que cortar, ni multitudes que saludar. Era algo mucho más peligroso. Era personal. Era una confrontación directa con los fantasmas del pasado, con dos hermanos rotos por el tiempo, el escándalo y el océano que los separaba, ahora obligados a respirar el mismo aire sagrado. Los ayudantes de palacio, los hombres de gris que manejan los hilos de la monarquía, estaban al límite. Las órdenes del rey Carlos, según fuentes internas, fueron absolutas. Sin grabaciones, sin filtraciones, silencio total. Pero la corona tiene secretos, y yo tengo la voz. El mundo ya lo sabía. A las 11:08 de la mañana, las antiguas puertas de roble de la capilla se abrieron. No hubo fanfarria, solo el eco solitario de unos pasos sobre la piedra centenaria. William entró primero. Su figura erguida y tensa, flanqueado por un único ayudante de alto rango, un guardián silencioso. Harry lo siguió momentos después, deliberadamente solo, un símbolo de su independencia. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo, un abismo de 4 años contenido en un instante. No hubo un abrazo, ni siquiera la fría inclinación de cabeza que dicta el protocolo Windsor, pero tampoco se apartaron la mirada. Y para una monarquía definida por la formalidad calculada, ese simple acto de reconocimiento era, en sí mismo, un terremoto. No estaban allí por la corona, ni por su padre el rey, ni por la mujer que ahora llevaba el título de reina. Estaban allí por ella, la mujer cuya ausencia había definido cada una de sus decisiones, cada uno de sus resentimientos. El fantasma de Diana era la única fuerza en el universo capaz de forzar esta tregua, de arrastrarlos de vuelta al epicentro de su dolor compartido. Y mientras el mundo contenía la respiración afuera, la verdadera batalla, una por el alma de la monarquía y el legado de su madre, estaba a punto de comenzar adentro, bajo la mirada silenciosa de los vitrales que la vieron rezar tantas veces en busca de una paz que nunca encontró. El aire dentro de la capilla de Santa María Magdalena era denso, pero no de celebración. Era frío, controlado, calculado. William se detuvo junto al altar. Su postura rígida era la de un hombre que lleva el peso de una corona futura sobre sus hombros. Harry, por su parte, permaneció cerca de la entrada, una distancia física que gritaba los años de separación emocional y geográfica. El silencio era un tercer ocupante en la sala, un personaje vivo que zumbaba con el peso de todo lo no dicho, como una tormenta contenida antes de estallar sobre el suelo. Y fue William, el heredero, el guardián de la tradición, quien rompió el protocolo. Avanzó un solo paso, un movimiento que pareció costar una eternidad. Su voz, cuando habló, era nivelada pero tensa, como una cuerda a punto de romperse. No comenzó con las acusaciones que el mundo esperaba, ni con las frías disculpas que la institución habría dictado. Comenzó con un recuerdo, invocando a la única autoridad que ambos todavía reconocían por encima de la corona. Ella nos dijo una vez, comenzó William, y en ese instante, el fantasma de Diana, la princesa mártir, llenó la habitación con una presencia casi tangible. Que el amor es el único legado que vale la pena dejar. Hizo una pausa calculada, y por primera vez en años, su mirada sobre Harry se suavizó con algo que se parecía peligrosamente al dolor.
Olvidé eso por un tiempo, confesó. Olvidé sus palabras. Fue un momento que nadie, ni siquiera los conocedores más cercanos al palacio, podría haber predicho. En lugar de defender la monarquía, esa jaula dorada que los había formado y roto, William se refugió en el único nombre que ambos hermanos todavía consideraban sagrado. No hablaba como un príncipe, sino como un hijo que había perdido el rumbo. Se refirió a su madre como la luz entre nosotros, un puente roto que ahora, desesperadamente, intentaba reconstruir. El tono en la sala cambió irrevocablemente. Lo que había comenzado como una tensa cumbre de tregua, un acto de diplomacia forzada, se sentía ahora como algo más profundo, casi una sesión de espiritismo, porque el momento ya no era sobre el rey Charles, ni sobre la reina Camilla, ni sobre la institución. Era sobre una mujer nacida en 1961, perdida trágicamente en 1997, y que aún en 2025 seguía siendo lo suficientemente poderosa como para mover los corazones de reyes y príncipes por igual. La sombra de Diana no era una oscuridad, era una luz cegadora que exponía las grietas en los cimientos de la casa de Windsor. William continuó, su voz ganando una fuerza tranquila y resonante mientras desenterraba memorias que la institución había trabajado tan diligentemente por sepultar. Ancló su discurso no en la pompa real, no en los títulos ni en los deberes, sino en la humanidad cruda que su madre les había inculcado como un antídoto contra el veneno del privilegio. Recuerdo un momento en 1993, relató, y según una fuente presente, su mirada se perdió en el pasado. Nos llevó a un refugio para personas sin hogar en Brixton, lejos de las cámaras y los flashes de los paparazzi. William citó sus palabras exactas, una directiva que era una herejía contra todo lo que la monarquía representaba. «Estas son las personas a las que servimos, no las cámaras», les dijo. «Ustedes son más que el nombre en su insignia». Cada palabra era un golpe deliberado al rígido protocolo Windsor, un recordatorio de que existía un poder más allá de los títulos conferidos y la línea de sucesión. El poder del afecto del pueblo, un poder que Diana manejaba con una maestría que aterrorizaba al palacio. El príncipe reconoció abiertamente la brecha entre ellos, el abismo que se había abierto con el tiempo y la distancia. «Ambos hemos tomado decisiones», admitió, mirando directamente a Harry, un raro momento de responsabilidad personal en una familia que nunca admite errores. Pero ninguna de ellas habría sido la que ella hubiera querido para dividirnos. Fue una concesión magistral, una rama de olivo ofrecida a través del tiempo. Notablemente, no mencionó a Meghan, no aludió a las entrevistas explosivas que habían sacado a la luz los secretos más oscuros de la familia, las acusaciones que habían hecho temblar a la corona. Mantuvo el foco anclado en una sola idea, una verdad inmutable, el legado de Diana como un terreno sagrado que ambos, en su guerra fratricida, habían profanado. Cuando terminó, no hubo aplausos, solo un silencio reverente, más pesado que cualquier ovación. La línea de tiempo de sus vidas no solo tenía agujeros, tenía heridas abiertas, y en ese momento, en esa capilla sagrada, William estaba tratando de suturar la más profunda de todas. Luego, con una dignidad casi ceremonial, retrocedió, dejando el espacio físico y emocional para Harry. Todos los ojos, los pocos que estaban presentes, se volvieron hacia el duque de Sussex. Durante años, Harry había hablado de Diana en documentales y entrevistas, pero siempre como un acto de rebelión, un arma contra la institución que culpaba por su muerte. Nunca así. No frente a William, no en el corazón de la familia que había abandonado. Ahora, el suelo estaba abierto y la sala en silencio. Era su turno de responder, no como el príncipe rebelde, sino como su hijo. Justo cuando el peso del silencio se transfería a Harry, cuando el mundo esperaba su respuesta, William dio un paso adelante de nuevo. Esta vez no era con un tributo, sino con algo mucho más pesado, algo que la monarquía nunca permite, una confesión. Bajó la mirada, su voz ahora un susurro cargado con la culpa de décadas. Durante años dijo, llevé la imagen de mamá como un escudo. El público la veía como la perfección, un santo secular.
Sentí que tenía que proteger ese mito, incluso si significaba proteger a las personas equivocadas, incluso si significaba silenciar la verdad. Fue la primera vez que William, el futuro rey, admitió que su silencio, el silencio calculado de la corona, pudo haber causado un daño irreparable. Fue una traición directa al primer mandato no escrito de la institución. Nunca explicar, nunca quejarse, nunca admitir la derrota. Reveló que, silenciosamente detrás de puertas cerradas, había luchado contra una culpa corrosiva, una herida que supuraba bajo el peso de sus deberes. Mencionó el año 2019, durante el apogeo de la guerra mediática contra Harry y Meghan, cuando la prensa británica desataba su furia. «Quise contactarte», dijo, su voz apenas audible. «Pero no lo hice. Temía romper la corona. Temía romper a papá». Describió cómo, en noches de insomnio, veía viejas entrevistas de Diana, en particular la infame entrevista de Panorama de 1995, donde ella, desafiante, dijo: «Estar en silencio no significa que soy débil, significa que estoy sobreviviendo». Admitió que esas palabras lo habían atormentado, un eco fantasmal de la mujer a la que no pudo proteger. Luego, compartió un recuerdo que congeló la sala. Se volvió hacia Harry, su voz finalmente quebrándose por el peso de la emoción contenida. «Nunca supiste esto, pero la noche antes del funeral de mamá, escuché su voz. Estaba mirando su foto en el pasillo del Palacio de St. James y recuerdo haber pensado, ella no nos querría así, en guerra, separados». La expresión estoica de Harry no cambió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas que no cayeron. Esto era nuevo, una pieza del rompecabezas de su dolor compartido que nunca había tenido, una llave a una habitación cerrada de su memoria. William concluyó con una frase que, horas después, dominaría los titulares mundiales. «He fallado en hablar por ella, pero no volveré a fallar». Era crudo, honesto y peligrosamente revolucionario, no solo para un miembro de la realeza, sino para un futuro monarca. Y mientras regresaba a su lugar, por primera vez en años, él y Harry se miraron a los ojos y sostuvieron la mirada. Un puente frágil construido sobre las ruinas de su dolor. Harry permaneció sentado durante varios segundos, procesando la confesión de su hermano. El peso de esas palabras había alterado la atmósfera de la capilla, disolviendo años de amargo resentimiento en un único y sobrecogedor instante de vulnerabilidad compartida. Finalmente, se levantó. Su voz, cuando habló, era firme, pero notablemente más suave de lo habitual, despojada de la ira que había caracterizado sus apariciones públicas. «Gracias», dijo, con una breve y casi imperceptible inclinación de cabeza hacia William. Eso requirió algo. No fue un discurso real, no fue un comunicado ensayado, fue real. Y en ese momento, las pocas personas en la sala no vieron al duque de Sussex, el rebelde de Montecito, sino al hijo menor de Diana. Notablemente, no respondió a la vulnerabilidad de William con culpa o recriminación. En cambio, reconoció el dolor que ambos llevaban, aunque lo hubieran manifestado de maneras diametralmente opuestas. «Me fui», admitió Harry, su mirada perdida por un momento en los vitrales, porque me sentí no escuchado, incomprendido. «Y sí», hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran con una honestidad brutal, a veces no amado por la institución. El aire se volvió aún más denso, pero entonces añadió la frase que lo cambiaría todo. «Pero no por ti». El silencio en la capilla fue absoluto, un vacío que absorbió el eco de esa absolución inesperada. Incluso cuando no hablábamos, nunca dejé de creer que ambos queríamos honrarla. Era la primera vez, en público o en privado, que Harry absolvía a William de la responsabilidad total, trazando una línea clara y definitiva entre el hermano y la máquina implacable de la monarquía. Luego, compartió algo profundamente personal, una reliquia de su memoria. Relató que, durante una sesión de terapia en 2021, le preguntaron qué recuerdo de Diana se sentía más vivo, más real. «No fueron los grandes momentos públicos», dijo. «Fue cuando me tomó la mano durante una tormenta eléctrica en Balmoral, cuando yo tenía 6 años. Me dijo: «No le tengas miedo al ruido. Es solo sonido». Miró a su alrededor,
a los muros de piedra de la capilla y luego directamente a William. Y creo que eso es lo que olvidamos, que todo esto, la prensa, el drama, es solo ruido. Terminó mirando a su hermano, su voz ahora llena de una emoción cruda. Gracias por traerla a la habitación hoy. Ella se lo merecía. Y nosotros también. William se puso de pie una vez más. Pero esta vez su propósito había cambiado fundamentalmente. Ya no se trataba de confesión o memoria, sino de misión. Hablaba ahora no solo como un hermano, sino con la autoridad incipiente de un futuro rey que había encontrado su verdadera vocación, no en la tradición polvorienta, sino en un legado más profundo y revolucionario. Mamá nos enseñó a servir con empatía, no con ego, declaró, su voz resonando con una nueva claridad en la capilla silenciosa. A sentarnos junto a la gente, no por encima de ella. Conectó su discurso con los actos más icónicos y desafiantes de Diana, transformándolos de eventos históricos en lecciones personales y mandatos incumplidos. Mencionó sus visitas a las clínicas de SIDA en 1987, cuando el mundo estaba paralizado por el miedo y la ignorancia, y ella ofrecía un toque humano que rompía el estigma. Recordó su caminata por los campos de minas en Angola en 1997, un acto que desafió directamente al gobierno británico y redefinió el papel de la realeza en la escena mundial. Esos fueron los momentos que nos enseñaron cómo se ve la verdadera realeza, afirmó William. Ella no llevaba la corona, pero llevaba la confianza de la gente, algo que es mucho más difícil de ganar y mucho más fácil de perder. Luego se dirigió directamente a Harry, y la frase que pronunció silenció la sala de una manera que ninguna orden del monarca podría haberlo hecho. Ambos heredamos su misión, dijo, estableciendo un terreno común donde antes solo había un campo de batalla. Simplemente elegimos diferentes caminos para llevarla a cabo. No hubo acusación, ni corrección, ni juicio. Fue un reconocimiento, una validación del camino de Harry que la institución, en su arrogancia, nunca le había concedido. William admitió que muchas de sus propias decisiones, especialmente después de 2020, se habían tomado por miedo. Miedo a la reacción del público, miedo al cambio, miedo a perder el control. Pero Diana no tenía miedo, dijo, casi como un juramento. Y ya no quiero tenerlo. Harry asintió en silencio, un gesto de acuerdo que valía más que 1000 palabras. Por primera vez se reconoció que su enemistad no se trataba de fama o de la prensa. Se trataba de duelo. Un duelo expresado de dos maneras. Uno a través del deber rígido, el otro a través de la distancia radical. La verdad escrita en sangre era que ambos eran sus hijos, y ese lazo era más fuerte que cualquier protocolo o traición. William concluyó con una frase que redefiniría su futuro reinado. Ella merece ser más que un recuerdo. Debería ser nuestro puente, no nuestro campo de batalla. A las 2:35 de la tarde, la presa de silencio que el palacio había intentado construir desesperadamente se rompió en 1000 pedazos. La primera alerta de noticias estalló como un disparo en la quietud. William y Harry se reúnen en un tributo privado a la princesa Diana. En menos de 30 minutos, la noticia no era una historia, era un evento global que eclipsó toda la agenda política y social. La BBC interrumpió su programación regular, un acto reservado para momentos de crisis nacional o muerte real. Las cadenas de todo el mundo mostraban imágenes de archivo de los príncipes como niños, con su madre sonriendo entre ellos, una dolorosa yuxtaposición del pasado inocente y el presente fracturado. Las redes sociales se convirtieron en un torrente incontrolable de emoción. Los hashtags Diana Bridge, Royal Reunion y Windsor Brothers se hicieron tendencia mundial en cuestión de minutos. Las citas de la reunión, filtradas por las pocas personas presentes en esa capilla sagrada, se difundieron como la pólvora. Las palabras perdidas de Diana, la confesión inesperada de William, los recuerdos crudos de Harry, el sentimiento público, agriado durante años de amargas disputas y acusaciones, estaba cambiando a una velocidad asombrosa. Una publicación en particular, una imagen de lado a lado de los jóvenes William y Harry caminando con la cabeza gacha detrás del ataúd de su madre en 1997 y una foto granulada y lejana de ellos saliendo de la capilla en 2025
obtuvo más de 4 millones de me gusta en 6 horas. Los comentarios eran un reflejo del anhelo colectivo. Los chicos de Diana, juntos de nuevo. Los comentaristas reales, tomados completamente por sorpresa, debatían el tono con urgencia. ¿Es esto sanación genuina o una actuación magistral?, preguntó un experto en Sky News. Pero las encuestas contaron una historia clara e innegable. Un sondeo rápido reveló que el 67% de los británicos dijo que la reunión mejoró su visión de la monarquía. En Estados Unidos, esa cifra se disparó al 73%. No fue solo un momento familiar, se había convertido en un reinicio cultural. En una era de transparencia y trauma, dos hermanos, dos príncipes, hablando honestamente sobre su dolor, significaba más que cualquier discurso de coronación o desfile militar. Pero mientras el público se regocijaba y los titulares brillaban con una esperanza renovada, dentro de los muros fríos del Palacio de Buckingham, el estado de ánimo era mucho más complicado, porque cada palabra que los hermanos pronunciaron tenía implicaciones sísmicas. Y silenciosamente detrás de puertas cerradas, el control de daños ya había comenzado. Dentro de los fríos muros del Palacio de Buckingham, el ambiente no era de celebración, era de pánico controlado. La reunión inesperada entre el príncipe William y el príncipe Harry, un acto que había cautivado al mundo con su cruda humanidad, había desatado una reacción en cadena dentro de la institución. Los hombres de gris, los secretarios privados y asesores que realmente gobiernan la monarquía, se apresuraron a celebrar reuniones nocturnas de emergencia. Su misión: redactar comunicados, recalibrar la estrategia de prensa y correr para reafirmar el control sobre una narrativa que se les había escapado de las manos en menos de 12 horas. A las 8:15 de la tarde, se emitió una declaración cuidadosamente redactada, cada palabra pesada y medida. Decía: la Casa Real apoya todos los esfuerzos para fortalecer la unidad familiar. Los momentos privados siguen siendo privados. Era corta, clínica, desprovista de emoción. Pero eso era por diseño. Cualquier calidez en el mensaje podría ser interpretada como una aprobación de la peligrosa ruptura del protocolo. Cualquier frialdad podría provocar una reacción violenta del público. Mientras tanto, la oficina de la reina Camilla en Clarence House emitió su propia versión, aún más distante. Su Majestad sigue comprometida con la continuidad dentro de la monarquía. El subtexto era claro como el cristal. Este fue un momento familiar, un arrebato emocional, no un cambio constitucional. Era una forma de aislar a la corona de la cruda y peligrosa humanidad que se había mostrado en Sandringham. Fuentes cercanas al palacio susurran que el rey Carlos se sintió aliviado y profundamente ansioso a la vez. Se dice que observó partes de la reunión a través de un enlace de video discreto desde el castillo de Windsor y se emocionó visiblemente, pero se mantuvo cauteloso. Un cortesano de alto rango, en un momento de indiscreción, filtró que Carlos temía que demasiada transparencia, demasiada Diana, pudiera debilitar fatalmente la mística de la institución. El equipo de prensa interno del palacio celebró reuniones urgentes con periodistas de alto nivel, aplicando el protocolo de contención, ofreciendo citas de fondo exclusivas, cuidadosamente seleccionadas, a cambio de una cobertura suave y controlada. Pero una frase fue marcada y eliminada del comunicado oficial, una cita de William que un informante había escuchado. El futuro ya no pertenece al silencio. Se consideró demasiado controvertida, un desafío directo a la forma en que la monarquía había operado durante siglos. Pero ya era demasiado tarde. La frase ya se había escuchado y ya se estaba extendiendo como un reguero de pólvora. En la capilla de Sandringham, William no solo se presentó como el heredero al trono, se presentó como el heredero de la misión de Diana. El mensaje que envió, silenciosa pero inequívocamente, fue que el futuro de la monarquía no se parecería a su pasado. Su frase, «El futuro ya no pertenece al silencio», aunque censurada por el palacio, se había filtrado y ahora resonaba en todos los titulares. Fue más que una promesa, fue un desafío directo a la tradición, un golpe a los cimientos de una institución construida sobre secretos. Los historiadores señalaron el cambio de inmediato.
Tras la muerte de la reina Isabel II en 2022, la monarquía se había aferrado desesperadamente a la tradición y la continuidad, un intento de proyectar estabilidad en un mundo cambiante. Pero ahora, William estaba señalando un pivote radical hacia la empatía, la apertura y el duelo compartido. No estaba socavando la institución, la estaba humanizando, y al hacerlo, se posicionaba no solo como el siguiente en la línea de sucesión, sino como el verdadero sucesor del título que su madre siempre ostentó, el de monarca de los corazones del pueblo. El papel de Harry también adquirió un nuevo peso. Una vez marginado como el príncipe rebelde, una amenaza para la corona, ahora estaba siendo reposicionado, intencionadamente o no, como el guardián del fuego de Diana, la llama de su espíritu indomable. En su reunión, se convirtió en algo que el público no había visto en años, un socio de William, no un rival. Y aunque no hubo declaraciones grandilocuentes ni anuncios formales, el simbolismo era innegable. Dos hermanos, una causa y un fantasma que todavía iluminaba el camino. Por primera vez, desde la amarga salida de Harry y Meghan en 2020, la familia real no se estaba encogiendo. Estaba creciendo en profundidad emocional, en humanidad y en posibilidad. La monarquía se estaba realineando, no por la fuerza de un decreto, sino por la fuerza de la historia, por la verdad escrita en sangre, por la visibilidad de una herida compartida, porque la historia no recuerda quién llevaba la corona, recuerda quién se la ganó. Y en ese día, en esa capilla silenciosa, William comenzó a ganársela de nuevo. En las semanas posteriores, el puente construido en la capilla comenzó a extenderse, frágil pero visible, hacia el mundo exterior. El 5 de octubre, William fue visto en Centre Point, una de las organizaciones benéficas favoritas de Diana para jóvenes sin hogar, un eco deliberado de las visitas de su madre. Dejó un ramo de rosas blancas, sus favoritas, en la entrada, y le dijo a un voluntario con una voz tranquila pero firme. Ella nunca pasaba de largo ante el dolor, siempre se detenía. Al otro lado del océano, en Los Ángeles, Harry anunció una nueva asociación entre la Fundación Archewell y una organización de salud mental que Diana había apoyado con donaciones anónimas durante años. Hablando en el evento, su voz llevaba un peso nuevo. Ella todavía está trabajando a través de nosotros. El fantasma de Diana había regresado, no como un recuerdo, sino como un movimiento. Las cuentas sociales centradas en ella experimentaron un aumento del 200% en la participación y las organizaciones benéficas vinculadas a su nombre informaron de un aumento triple en las donaciones. Su estatua en el Palacio de Kensington, desvelada en una fría ceremonia en 2021, se convirtió una vez más en un lugar de peregrinación. Se rumorea que ahora se planea un evento conmemorativo conjunto para 2027, marcando 30 años desde su muerte. Y por primera vez, los organizadores dicen que es probable que ambos hermanos asistan juntos. Pero el dolor no desaparece con discursos. La historia no se reescribe con gestos públicos. Cuando el servicio en la capilla terminó, no hubo un decreto real, no hubo un comunicado de prensa, solo una pausa cargada de historia. Un fotógrafo real, el único permitido, capturó la imagen final. William volviéndose mientras Harry llegaba a la puerta. No hubo un apretón de manos ni una despedida guionizada. Solo un pequeño gesto, un asentimiento casi imperceptible de William, luego una mirada fugaz al techo, el mismo techo bajo el cual Diana había rezado tantas veces. Pasó un momento, y luego una leve sonrisa, la primera grieta en la máscara del heredero. Harry dio un paso adelante. No se abrazaron, pero caminaron lado a lado por el pasillo final. Para el mundo, parecería un cierre, pero para ellos, era simplemente un comienzo. Se escuchó a William susurrarle a un ayudante al salir. «No perdamos esto de nuevo». Y cuando se le preguntó más tarde cómo se sentía según los informes, dijo solo 5 palabras que definen la nueva era. Ahora hablamos por ella. La monarquía ha sido protegida, pero su paz ha sido rota, y en el silencio inquieto que sigue, una verdad persiste. Puedes enterrar a una princesa, puedes silenciar su historia, pero cuando la verdad está escrita con sangre, no permanece enterrada. Se levanta, y esta vez
tiene dos rostros. ¿Fue este un verdadero armisticio o simplemente el primer movimiento en una nueva guerra silenciosa por el legado de Diana? La corona ha sobrevivido, pero su paz ha sido rota. ¿Creen que este puente construido sobre el dolor realmente durará? Dejen sus teorías en los comentarios. Gracias por ver Intrigas de la Corona. No olviden suscribirse a Intrigas de la Corona y activar las notificaciones. Hay más secretos esperando en las sombras, y nosotros seremos la voz que los traiga a la luz.